Sí. Sí. ¿Cómo no es? O sea, el origen del Estado. No, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? No, es 100% lo que usted cree, perro. Pues es una demo, es una demo. El origen del Estado, Sí. pues como lo conocemos, nace en Francia, Ok. con la Sí. constitución de... ¿cómo O sea, se para ti hay un momento en el que había y no había. Perdón, no había y luego hubo. Pues que el Estado también se puede considerar como un territorio con idioma, bueno, Bueno, esa es la y es gobierno, población, cultura. no necesariamente. Porque, o sea, un mismo Estado puede tener diferentes culturas, pero el Estado es el que gobierna un territorio. No, es que yo creo que no es. A ver, empecemos por definición de Estado. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la de definición que tú tienes de Estado? Me la ¿Cuál- enseñaron en secundaria, pero no me acuerdo. Sí. Todos somos el Estado. ¿Cuál es la definición tuya de Estado? No, es la que yo me acuerdo del colegio. Todos somos el Estado. El Estado somos todos. El Estado somos todos. Ok. A mí ahora este semestre, Ajá. pues tengo materias de gestión pública. Y pues cuando uno ve gestión pública, pues tiene que empezar a hablar del concepto de Estado, del Estado social, del Estado de derecho, del Estado social de derecho, porque es diferente. todas esas cosas. Pero me di cuenta que de los dos profesores que tengo, ninguno pudo definir el Estado como tal. ¿No? Ellos dicen que el Estado se define por las funciones que realiza, pero como tal una definición de Estado no existe para ellos. Habría diferencias entre Estado y país. Sí. Son esas diferencias de Estado, de nación, de gobierno, de Digamos, país. La nación no es un territorio. Digamos, está la nación. La nación es símil de país, digamos, para mí. No, ¿Por qué no? porque digamos, antes estaba la nación de Israel. Aunque no existiera un territorio, un gobierno, estaba una cultura. Pero ahorita se define más como el Estado de Israel. No, pero la nación, ¿Qué naciones existen? digamos, aunque no se hubiera hecho el Estado de Israel, hubiera habido una nación de judíos. ¿Pero dónde? Los judíos de por sí ¿No, nunca... no sabías que había como planes? Que había un plan para hacer un Estado de judíos en Sudamérica. ¿Sí? Ajá. Por eso, pero entonces, Es que fueron exiliados hasta, O sea, hasta 1800, Pues que Israel hasta está ahí. 1800, 1900, 1946. 1900. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, eso es. ¿Cómo? Fuerte. ¿1800 qué? 1900, La Segunda Guerra Mundial en 1946. 1846. En el 44 termina. En el 41 empieza. Termina Empieza en en el 49. Empieza en el... Empieza en el 39 y Y termina en el 41. 45. En el 41. Termina en el 45. La guerra no dura 7 años. Duró Dura 6 3 años. años. No dura Duró eso. 6 años, marica. Casi 6 años. ¿Serio? Sí, ey, de por Dios. Me humillaron. La primera guerra mundial duró 4 años y la segunda duró 6. Casi 6. La primera fue del 18 al 22. Del 14 al 18. Del 14 al 18. Ok. La rusa fue del 18 al 17. Sí, no me acuerdo. 1945. Sí, ¿Hasta qué año? la 17. Del 39 al 45, exacto. 6 años. Y lo de los judíos fue en el 46, si mal no recuerdo. Y los puso ahí Eso Inglaterra. fue por El la. punto es, Sí. Cuando fue lo del la ONU, que empezaron a descolonizar territorios. Sí, qué amargados. a ver, el punto es que el concepto de O sea, eso fue Estado. por tratado, Espere, la descolonización comenzó desde la Primera Guerra Mundial. desde la segunda. Primera. Segunda. Eso fue por la ONU. Ok, ok. Sí. El concepto de Estado, si se puede definir, tiene que ser por las partes. Sí. Entonces la forma más fácil de definirla pues es esa, el Estado somos todos. ¿Y quiénes somos todos? Gobierno y población. Ok. Esa es como que la forma tradicional en la que uno puede definir el Estado. Ahora, ya cuando uno busca definir, digamos, el gobierno, pues ya son las personas que nos representan En democráticamente. Colombia las ramas del poder. Las ramas del poder, la ejecutiva, la legislativa y la Judicial. judicial. Exacto. Resulta que
con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que el concepto de Estado no es más que algo que no existe. El Estado son los amigos que hicimos en el camino. El Estado no existe. El Estado no existe. ¿Por qué? Resulta que aquí entramos en el tema que teníamos ahorita de la ontología. Que la ontología es el estudio del ser como tal. Sí. Y no hay algo que sea llamado Estado. Y aquí nuevamente tengo que hablar sobre el individualismo metodológico. Es decir, que todo lo que nosotros vemos actualmente como sociedad y como eso no es más que una serie y un conjunto de individuos que están organizados. ¿Ves lo que te dije? Elementos del Estado. Sí, somos todos. El Estado es todo. El Estado es todo. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, lo que podemos decir y lo que podemos definir como el Estado es el monopolio de la violencia ejercida por... El monopolio de la violencia que tienen la clase dirigente o la élite política. Ese es para mí mi definición de Estado como tal. No sé qué tenga por comentar. Y empezamos a... Es que para defender eso hay que decir dónde nació el Estado. ¿Qué es un narcoestado? Narcoestado. Exacto. Esa definición de narcoestado, si tú tomas el Estado como que el Estado somos todos, quiere decir que todas las personas que componen ese Estado son narcotraficantes. Giran en torno a un... Son narcotraficantes. El narcoestado es eso. El narcoestado es... Ese Estado tiene relaciones con drogas o con cosas ilegales. Entonces, o sea, Como por ejemplo Venezuela, que Venezuela Es un dicen que es un narcoestado. narcoestado. Pero los que trafican no son no son sus habitantes. no son los habitantes, Entonces, no son somos- son los dirigentes. Entonces el Estado no somos todos. Ah, ¿Entiendes? El problema es que nosotros imaginamos que al ser el Estado somos todos, entonces somos varios, no sé cuántos países somos en el mundo. Como 200 juegos. depende. Exacto. ¿Israel es un estado? Entonces somos como 200 personas y entonces Colombia exportó este año. Colombia hizo. Colombia hace esto. Como si fuera un ente como tal, cuando no lo es. Pues que a nivel mundial, o sea, los países en primera instancia se ven como un individuo y como cada habitante es un representante de ese individuo, de ese ente. Del que ente, es- que pero- es definido como Colombia. ¿Tú ves que eso es necesario, o sea, para la comunicación entre estados, que haya una persona que nos represente? Pues que todos representamos, o sea, todos cuando salimos de nuestro propio país, o incluso acá en internet o en diferentes plataformas, todo lo que hacemos es una representación de nuestra cultura y nuestro hacer. Por ende es una representación de nuestro estado, de cómo es. Y independientemente de que seamos plurales, porque Colombia es muy plural, tiene muchas culturas dentro de sí, pero esa misma pluralidad es una representación de nuestro estado, en nuestro, como de nuestro ser. ¿Sí o no? Pues. Bueno. ¿Qué representas tú de Colombia? ¿Qué es Colombia para ti? Es que volvemos a lo mismo. Tú simplemente lo que tienes son referencias culturales del ambiente y del contexto social en el que vives. Eso es lo que eres tú, de tu familia, de tus amigos. Eso es lo que tú eres y te sigues y te continúas formando. Tú no representas a Colombia, tú representas el contexto social en el que estás circunscrito y en el que habitas. ¿Y eso dónde está? Volvemos volvemos a lo mismo. ¿Qué es Colombia para ti? ¿Qué es Colombia para ti? Más que su gobierno, su forma de gobierno es su gente, su cultura y su territorio. Un país es su gente y su territorio, más allá de su gobierno. Porque se puede que muchas veces, y de hecho en términos internacionales, a un país lo definen por lo general más sus políticas que su cultura. O sea, actualmente ustedes conocen más a China por su cultura o por su política. Por su política. Política.
Y Estados Unidos lo conocen por su cultura, pero es un resultado de su política. Sí, es lo de cuando el poder económico influencia la cultura. Que eso se puede ver, digamos, en el caso de Argentina, que cuando era muy potente económicamente influenció mucho en Uruguay. También Venezuela influenciaba mucho A Colombia. culturalmente. Sí, la arepa es colombiana, por cierto. Em, pero sí, nos desviamos, siento, como otra vez. Sí, nos estamos desviando otra vez. O sea, estamos hablando desde el concepto de Estado. Pero, Ah, me gusta la historia. O sea, ¿de dónde viene el Estado? Bueno, vamos entonces a dar un poquito de contexto de lo que sabemos, ¿no? Esto es importante aclararlo. Que yo sepa, de los tres no tenemos un conjunto de libros para decir esto, estos autores, esto. es que Es como los conocimientos que tenemos y ya. así previo, sin nada de investigación, Sí, sin nada de A investigación. ver, eso da miedo. somos personas sociales, ¿no? Entonces, el humano nunca ha estado solo. Entonces, para mí el Estado, mucha gente puede ser como sinónimo de unión de personas, un grupo de personas unidas para hacer algo. Entonces, ¿cuál fue como las primeras formas de unión humanas? La familia, ¿sí? O sea, yo protejo a mi hijo, ella, bueno, familia en general. Sí. Esas eran las primeras uniones, tribus. Había líderes, sí, una especie de jerarquía. Ahí se crea un microestado, entre comillas, Y se crea un sentido de pertenencia. sentido de pertenencia, una cultura, algo similar. De pertenezco a este grupo y lo que nos representa es tal cosa. Exacto. ¿Cómo va evolucionando eso? Eso, el concepto de comunidad. Sí, entonces el humano empieza a avanzar tecnológicamente. A ver, quiero recalcar algo aquí. Y es que ese concepto de comunidad que estás tratando es un concepto netamente cultural. Sí, Es netamente cultural, solo eso. No tiene nada de político ahí. pero su evolución, A ver, la jerarquía, A ver, el padre. bueno, pero eso es cultural. O sea, no tiene nada de político en la política que tenemos ahorita. pero es que la política es un resultado cultural. No, no, no. No es un resultado cultural. ¿Qué es la política? La política es el A ver. estudio de poderes. Cómo influencian las personas entre otras personas. O sea, ¿tú crees que en la familia hay política? Sí, No, sí. no hay política, hay autoridad. La política tiene relación con el poder, pero el poder no es igual que la autoridad. Es que tú piensas En la casa, en política. no. En la casa, el papá no tiene poder sobre el hijo. El papá tiene autoridad sobre el hijo. El papá no te puede obligar a nada. No te puede obligar a nada. El papá ejerce una cierta autoridad y tú como hijo aceptas esa autoridad. Tú miras por encima a tu papá, evidentemente. El problema es que el poder no es igual a esa autoridad. El poder que nosotros tenemos ahorita de los políticos, de que si hacemos X o Y cosas ya nos restringen libertades. De que por el mero hecho de existir ya te quitan cosas. Bueno, el control social. Sí, pero bueno, o sea, volvamos otra vez al origen. O sea, es eso. De que hay autoridad, pero no hay poder. El poder es político. El poder tiene que ser político. Bueno, en la familia no hay política. Hay autoridad. Bueno, entonces los humanos empiezan a mejorar tecnológicamente y pues eso conlleva que haya más población humana, Ok. o sea, más densidad poblacional. Población. Ya Hay no, menos mortalidad. o más natalidad, simplemente más comida, lo que sea. El punto es que A ver. las comunidades crecen. A ver, el crecimiento humano es simplemente una mejora en la técnica y en la productividad para tener más alimentos generan más comida. Más alimentos y mejor salud, mejor medicina. Sí. Lo que reduce la mortalidad. La natalidad ha sido casi igual durante los últimos tiempos, pero la mortalidad, o sea, de que un niño pasara de los 2 años era muy complicado, de los 5 años era muy Es complicado. verdad. O sea, por eso tú dices, lo que aumentó fue la natalidad, no estamos hablando de mortalidad. ¿Qué? No, al contrario. No. No. Ya que lo pienso, A ver, aumentó la natalidad. la natalidad siempre, yo creo que siempre fue igual. Sí, lo que No. En cavernícolas yo creo que culiaban siempre. ¿No?
Culiados igual, marica. Pero los hijos murieron. Marica, ¿usted cree que un cavernícola a lo bien esperaba en plan, no, este año no va a tener hijos? No, obviamente no. Entonces la mujer siempre estaba embarazada. Lo que pasa es que no es por culiar, es por la comida en sí. Entonces la mortalidad Por eso, o sea, bajó, la natalidad siempre fue igual. exacto. Una mujer siempre producía Bueno, hay que ver. un niño por año. Hay que ver. Una mujer. Al haber más población, más se van a reproducir. También es cierto, espere, la Sí. baja de la mortalidad resultó en un aumento de la natalidad al haber más población. Pero el factor inicial fue una baja de mortalidad en infancia. Es verdad. Pero después, esa baja de mortalidad incidió en un aumento de la población y en un aumento de la natalidad. Porque la gente cogía más, porque había más gente. Bueno, creció la población. Poner ahí un punto. Entonces, ya no era una comunidad de una o dos familias. De pronto, de una misma familia, se diversificó tanto que ya no había un sentido de pertenencia Sí. de una familia en plan, yo soy los Gómez, ¿no? Porque ya estaba diluida. Entonces ahí se empieza a crear símbolos. En plan, yo soy de Paz de Ariporo. Yo me siento Paz de Ariporeño. Y ahí vienen los símbolos de música, rituales, que eso se asemeja mucho a lo que intenta simular el Estado. Los himnos, símbolos, banderas. Ok. Y por eso también las casas antes tenían escudos. Las familias tienen escudos. Sí. Entonces, Pero aquí estamos negando el objetivo del Estado, que es la recaudación de fondos. Bueno, voy no. otra vez acá a este tema. A ver, O sea, después de que hubo ese crecimiento y pasamos por estas etapas de feudalismo, de esclavitud, feudalismo, luego venimos con la monarquía, en la Edad Media. Hola. Ese... No puedo hacer esto sin al menos investigar un poco, marica. Que me siento. ¿Por qué? pues son vándalos. ¿Quiénes son vándalos? Es que no me acuerdo dónde lo escuché, pero era tipo... Fue vándalos. O sea, al principio eran vándalos, ¿sí? Que vivían de las otras personas, a costa de otras personas. Vándalos. Entonces Aquí empezaron hay que... a ver una competencia de vándalos. Entonces, un vándalo, a cambio de algo, protegía a sus suyos de otros vándalos. Que eso Eso es feudalismo. y eso se puede ver en cualquier lugar, tipo que haya guerrillas, que las famosas vacunas. Pero, a ver, céntrate en la historia, weón. No. O sea, un grupo de vándalos coaccionan contra otro grupo de personas, pero luego hay una competencia de otros vándalos. De otros vándalos. Exacto. Ok. Entonces ahí es cuando viene el Estado de Derecho. Hay una competencia en plan, yo te quito 100, pero elígeme a mí. Yo soy el bueno, porque esos 100 yo te voy a volver 30. No como los otros que te quitan todo, que son vándalos. No, ahora yo soy el rey Salomón. No, nada religioso. A ver, hay un sociólogo que se llama Franz Oppenheimer. Y en ese libro el Estado él distingue de dos medios de asignación de recursos. El medio político y el medio económico. El medio político es el medio por el cual tú no puedes tener recursos comerciando. El medio económico, tú obtienes los recursos por medio del comercio. Tú necesitas algo, vas con otra persona, lo intercambias por algo que él tiene y que tú también necesitas. Bueno, el medio político es el que empezaron a utilizar los vándalos y los grupos de bárbaros que empezaron a colonizar y empezaron a tratar de gobernar ciertas poblaciones. ¿Qué es eso? Por ejemplo, eso lo dice Carnage, creo que es que se llama. Que los vándalos siempre trataban como de llegar a las poblaciones que estaban en valles. Tú sabes que los valles, la única salida
Sí. O sea, no tienen múltiples salidas. Entonces agarraban, rodeaban todo el territorio, no dejaban salir a nadie y empezaban a quitarles todo. Y ese fue el origen de los primeros estados. Aquí hay algo y es cuando ya llegamos a la Revolución Francesa de 1789, que es como la disolución de la monarquía como tal, de la monarquía de la Edad Media. Y tenemos a dos filósofos que es Rousseau y que es Voltaire. Sí. Entonces Rousseau estaba a favor, por eso saca este libro del contrato social, Bueno, el concepto. el concepto del contrato social, que dice que el hombre es malo el hombre es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Y que si no hay una serie de reglas que aceptamos todos, no podemos vivir en sociedad bien. Sí. Y ese es un término, y esa es una idea que también sacó del filósofo Thomas Hobbes. Al ser hobbesiano, Rousseau, él pensaba que el hombre es el lobo del hombre. De Wall Street. De Wall Street. O sea, tenía sí o sí que haber algo que le quitara primero el absolutismo del rey, que le quitara primero el poder absoluto que tenía el rey, y que al mismo tiempo permitiera que entre nosotros no nos matásemos. Sí. Esa es la idea que se vendió. Y luego viene Voltaire y dice, anticipándose a los modelos democráticos modernos, por así decirlo, dice que él prefería que lo pisasen las garras de un león a que lo demorasen 1000 ratas. Es decir, él prefería que un rey sea la figura que le expropiase las rentas a que sean 1000 ratas las que lo estén devorando a cada rato. ¿Qué pasó con esos estados que rodeaban a las personas y que los saqueaban? Veían que si les saqueaban, la gente se quedaba sin nada y después ellos ya no tenían qué más saquear. Sí. Entonces empezaron, O sea, no se perpetúa con el tiempo. no se perpetuaba con el tiempo. Entonces empezaron a dejarlos trabajar y empezaron a decirles, ya aquí entro con lo tuyo, a venderles la idea de que no, nosotros te vamos a brindar esta protección, nosotros te vamos a brindar estos beneficios, tú simplemente nos vas a dar algo a cambio que antes se le llamaba renta, ahora es el nombre de impuesto. ¿Y el impuesto qué es? Es una carga impositiva para ellos. Antes, cuando nosotros teníamos el rey, los historiadores dicen que el rey no podía quitar más del 50% o más del 40% de la renta que tenía cada persona, porque si no había una revuelta fiscal y había una revolución. ¿Por qué? Porque las personas tenían más ese concepto de que era el rey el que les quitaba. Actualmente nosotros tenemos el concepto de que es el Estado el que nos quita, y no nos quita, simplemente toma de ese dinero. ¿Para qué? Para crear colegios, para crear hospitales, para crear universidades, para crear vías, para tener un sistema judicial, para tener un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, los grupos de vándalos que cercaban ese territorio se dieron cuenta que la gente tenía que tener algo en lo cual creer en ellos. Y también ese mismo grupo de vándalos empezó a utilizar la religión y empezaron a utilizar los científicos. Hablo de científicos, estadísticos, geógrafos que pintaran el mapa y lo pintaran y lo dibujaran y le dijeran a la población, aquí es donde estamos y a qué no nos podemos salir, porque si nos salimos ya pertenecemos a otros estados y no estamos seguros y no estamos protegidos por ese grupo que nos está protegiendo a nosotros, por ese grupo que nos da a nosotros las carreteras y nos da a nosotros los hospitales. Y empezó a darse este proceso de creencia en que necesitábamos esa gente. Y pues ya miren cuánto tiempo llevamos con eso. Entonces, ese es más que todo como mi teoría del origen del Estado. A ver, yo... Hay un autor que dice que
que a nosotros nos vendieron el cuento de la cigüeña. Que el cuento de la cigüeña, digamos, los niños, cuando empiezan a ser curiosos, y uno le pregunta a la mamá, bueno, pero ¿cómo vienen los niños al mundo? O sea, ¿cómo nacen? La cigüeña, papito, no. Exacto. Entonces, no, la cigüeña es la que lo trajo y no joda más. Hubo una cigüeña que venía de París y trae a los niños y los regala y eso. Y así mismo nos hicieron con nosotros. No, es que el Estado somos todos y todos vamos a colaborar para todos mismos y porque si no, no hay seguridad, nos matamos. Y es un ejemplo que a mí me gusta poner mucho. En un espacio cerrado, si se acabara el Estado de la nada, por ejemplo, estamos nosotros 3 acá o hay otras 3 personas aquí. Si se acabara el Estado de la nada, ¿nos empezaríamos a matar los unos a los otros? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si la seguridad sí o sí proviene del Estado. Si por el hecho de que ya no haya un sistema de seguridad estatal, un sistema de monopolio de seguridad, la gente de una vez empezaría a matar. No estoy negando que hayan ladrones y que hayan seres, pues, que no tienen, o sea, no tienen bien la cabeza, de cierta manera. Sí. Pero culturalmente la mayoría somos buenas personas. Pero ahora, porque también o sea, el hecho de, no tanto en Colombia, pero, por ejemplo, nuestra cultura también define un poco, obviamente, evidentemente, nuestro accionar, somos el resultado de nuestro ambiente, pero en un ambiente violento, ser violento es normal. Por ende, por ejemplo, en Rousseau, en medio de toda una revolución, ser violento era lo común y por eso también era normal que se dijese el hombre es malo por naturaleza, lo que necesita un agente externo para que sea medianamente civilizado. Pero yo creo que voy más por el lado contrario. El hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Ok. Porque al fin y al cabo somos un reflejo de nuestro ambiente. Y si somos malos es porque nuestro ambiente tiene connotaciones violentas. Tiene connotaciones. O sea, si crees en una sociedad donde ser racista es normal, eres racista. Ok. Que con el tiempo se pueden generar luchas sociales porque de cierta manera es algo injusto. Es normal porque también es la evolución de nosotros como sociedad. O sea, igual la sociedad es como un ser vivo, evoluciona y va cambiando. Ok. Entonces, somos el resultado de esta. Y por ejemplo, lo que hoy es bueno o malo, en el futuro puede ser al contrario. La época de la prohibición del alcohol, por lo menos, se connotaba el alcohol como pues una droga, y es que es una droga, pero se tenía una connotación muy diferente a la que ahora se tiene. Ahora pues, sigue siendo, y de hecho es muy dañina, pero es algo que está normal en la sociedad. Y es algo que en lo que entra por lo general la regular el Estado. Y el Estado muchas veces como un reflejo, o el gobierno. Sí, el Estado es un reflejo de los intereses de. Perdón, el gobierno es un reflejo de los intereses del Estado. Pero no. El gobierno es un... Un reflejo de los intereses de la sociedad. Sí, pero es que el Estado. El Estado resulta de que una población con territorio y cultura se quiere organizar. No es Entonces, posible. ¿cómo? No es posible. Se organiza culturalmente. De por sí está organizada, o sea, por regiones, cada quien tiene su cultura y tienen su organización cultural. ¿De dónde salieron las regiones? De un grupo de geógrafos La religión- que te delimitaron un territorio y tú en la cabeza tienes que de este punto a este punto ya no es Tunja, ya entramos a Paipa. De este punto a este punto ya es Duitama. ¿Quién lo dijo? Espere, están, ¿La naturaleza? están las regiones políticas y regiones naturales. O sea, usted no puede decir que Lorena. las zonas de los Andes son iguales que la región, Yo no estoy diciendo nada de eso. pero estoy hablando de ese tipo de regiones. Tú estás hablando de las naturales. Sí. O Ok. sea, y eso define también la región. O sea, las regiones del Orinoco y del Llano Oriental, ¿no? Sí. Tienen
características muy marcadas Sí, que se pueden totalmente. asemejar entre ustedes, pero son muy diferentes a la de las culturas de los Andes, que entre nosotros también tenemos características que son muy marcadas entre nosotros. Sí, Entonces nuestro ambiente influye en nuestra cultura, nuestras regiones influyen en nuestra cultura. No solo es político, también es natural. sí. O sea, yo no estoy en contra de eso. Entonces, cuando también es que hay algunas, no sé, me parece muy curiosa la limitación de los estados estadounidenses porque son muy, es una línea recta de aquí a Cuadrado, acá, sí. ta, 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 ta. No, ¿Por qué crees que pasó eso? Políticamente. no sé, por ser más simplistas, no tengo idea. ¿Por qué? Facilita el cobro de impuestos. Ah, Ok. Yo no estoy en contra de los límites naturales para nada y no estoy en contra de la cultura para nada. Obviamente, una persona que está en el llano no se va a vestir igual a una persona que vive en los Andes con frío. O sea, eso es obvio. A ver, tocabas un concepto ahorita muy interesante que era el de la sociedad y el individuo. ¿Qué fue primero, la sociedad o fue primero el individuo? el individuo. Ah, Porque entramos a un razonamiento circular. ¿Qué fue primero? ¿La sociedad o el individuo? El individuo. ¿Por qué? No te sé decir por qué. Porque igual un individuo, o sea, a menos que hubiera aparecido así. ¿Qué teoría quieres? ¿Mm? ¿La de la Biblia o la de la evolución? La de... Porque en ese caso, o sea, en un contexto bíblico, comenzamos como un contexto individual, con Adán, pero, Pero ya había normas establecidas. pero en un contexto de evolución, pues, somos sociales, desde antes de que el humano existiera. Bueno, primero fue la sociedad. O el individuo. Pero por eso mismo, si tú me vas a decir primero fue la sociedad, defíneme la sociedad. ¿Y qué es definición de sociedad? Conjunto de Comunidad. individuos. Conjunto de individuos. Una sociedad se compone por individuos. Y hacen una comunidad. Por eso, pero el simple hecho de que tú definas a la sociedad como individuos ya dice que tiene antes de la sociedad que haber un individuo para que la forme. Si estás solo en el mundo, tú eres esa sociedad. ¿Qué es la sociedad? ¿Cuál es el límite de la sociedad? ¿Cuántas tiene que tener? Si es de a dos, si es de a tres personas. ¿Cuánto? Una sociedad puede ser tan grande como se pueda sostener. O sea, eventualmente también una sociedad se fragmenta y se crea como, si es muy grande, se va fragmentando y se van creando grupos dentro de la misma sociedad, pero sigue siendo la misma sociedad. ¿Tú crees que hay una sociedad mundial, por ejemplo? Evidentemente coexistimos en un mismo pedazo de tierra, de una roca flotando. Y somos una sociedad, tenemos que ser. Por eso, o sea, tu definición de sociedad es conjunto de individuos. Sí, pero no puede existir el individuo solo. O sea, sí existe, pero no va antes que la sociedad. ¿Por qué? En un contexto individual, tú podrías decir que voy primero yo y yo soy un individuo y voy a mi bola. Pero independientemente de que usted haga lo que se le dé la gana, todas sus acciones van a repercutir y van a estar en un contexto de una sociedad, lo quiera o no. A menos que se vaya a vivir en un lugar donde no hay nadie, Sí. donde no se afecte de ninguna manera los actos de la sociedad, que es muy complicado de hacer. Inclusive las comunidades indígenas que están en el Amazonas, que viven aisladas, completamente aisladas, ciertamente viven en comunidades, viven en un tipo de sociedad. Sí. Entonces, así tú seas un individuo, es muy complicado que salgas de el concepto de sociedad. Tienes que aislarte No. completamente. Hacer la de Nietzsche. Te va a la Por eso. montaña y vuelve 10 años. Es que aquí el problema no es que yo no crea que haya una sociedad. El problema es quién fue primero, el huevo o la gallina. Estamos prácticamente que así. Realmente sí. Pero Para mí fue primero el individuo.
la verdad. Para ti fue primero la sociedad. ¿Quién cambia una sociedad? Las personas que lo componen con ciertos comportamientos y conductas que empiezan a adquirir. Y con esos comportamientos que empiezan a adquirir, crean el cambio social. Por eso te digo, el individuo primero que la sociedad. Pero es un resultado de la evolución de la sociedad. A ver, O sea, ¿quién fue el primer homosexual del mundo? ¿Quién fue la primer persona que te puedo decir yo así que sea algo social? No sé, el primer panadero. son labores, depende de la tecnología en el momento. Si hay hornos y si tienen los recursos. Pero esos hornos, ¿por qué fueron creados? ¿Por la sociedad o por una persona con otras personas que empezaron a tomar X o Y cosas? La evolución ha sido por un conjunto de individuos. Individuos que van tomando y que van tomando y que van tomando. ¿Y qué es un conjunto de individuos? Pues es que ese conjunto de individuos es lo que tú llamas sociedad. Pero es que tú quieres ver como que la sociedad es un ente abstracto que cambia y que evoluciona por sí sola. Lo que yo quiero decir es que eso que tú quieres definir como sociedad y que cambia es porque han cambiado cierto número de individuos, conductas por medio de la tecnología y de la productividad que se tenga en el momento y de las ideas. Y eso hace que haya un cambio social y que haya un cambio en la sociedad. Es que es circular. No es circular. ¿Qué cambio social ha sido, qué cambio social has visto recientemente? Bueno, ahorita, después de que los últimos 15 años haya tenido unas tendencias liberales, se están volviendo conservadores otra vez. Las políticas a nivel mundial. ¿Por qué? No sé, la gente está mamada. Pero es que eso es político. O sea, yo quiero que hablemos un poquito más de lo cultural. No sé, la revolución industrial. Ok, la revolución industrial. La sociedad, la sociedad revolucionó la forma de producción. O fueron unas personas en Inglaterra, en la época victoriana, que empezaron a ahorrar y con ese ahorro empezaron a adquirir medios de producción y con eso se intensificó dicha producción. Y con eso avanzó. O sea, lo que yo quiero, o sea, yo digo que, yo no niego que exista la sociedad, pero es lo mismo que el concepto de Estado. No tiene existencia ontológica. A ver, No existe. Pero Camilo, el ahorro por sí mismo no hubiera hecho nada. O sea, Ah, sí, claro, total. fue también el cambio tecnológico, la invención de la máquina de vapor. pero es que, bueno, el ahorro, o sea, la invención fue gracias al ahorro, pero eso fue a base de unos conocimientos. De hecho, es verdad, porque gracias al ahorro conjunto de la sociedad, nos podemos dar el lujo de que alguien no tenga que trabajar y se dedique solo a estudiar. ¿Qué tal Eh, si fuera solo un individuo y no tuviera la capacidad de obtener esos conocimientos de la sociedad? ¿Se hubiera podido haber hecho esa revolución? ¿Se hubiera podido inventar esa revolución? a ver, la revolución no se inventa, sucede. Sí, pero tiene que tener un contexto para darse. Y ese contexto es dado por la condición ambiental La condición material. y de la sociedad en ese momento, cómo está constituida. Entonces, por eso digo que es un ente que va evolucionando y que su propia situación influye en los individuos a cambiar su situación individual, pero al cambiar eso, cambia la situación de la sociedad. Nosotros tenemos repercusión en todo nuestro ambiente. Es bidireccional. Cualquier cosa que nosotros podemos decir o hacer, no sabemos cómo va a repercutir en otra persona. Y eso después puede repercutir en alguien más y en alguien más. Es un efecto dominó. Nuestras acciones pueden influir en muchísima gente y ni siquiera nos damos cuenta. Pero al hacer eso, estamos haciendo que la sociedad evolucione de cierta manera. Eso es lo que estoy diciendo. Bidireccional. Sí, pero La sociedad influye en nosotros, nosotros influimos en la sociedad. es circular. ¿Cómo la sociedad tunjana ha influido en ti? Eh, Yo tengo freaks. No entiendes. la sociedad tunjana,
pues cada vez que salgo de casa. En el momento en que llegué, en el momento de antes de venir, de cuando entré a la UPTC, cuando busqué a alguien, conviví con personas, me adapté a las costumbres de acá. Digamos, en Pasaripur no se suele firmar contratos. Yo me adapté aquí. Bueno, yo no, mis papás. ¿Se firmó un contrato? ¿Aquí firmo contrato? En este caso. Aquí también. ¿En las dos? Ujú. En Pasaripur suele ser a palabra. Ok. Yo no firmo el contrato. Yo sí. Pero es cuestiones de ciudad. Cuestiones de... Mira, que quería tú, vi que hay un problema de eso. O sea, no sé, es también parte, pero eso ya es de evoluciones del Estado. Del Estado. Y cómo intenta documentar todo lo que pasa. Sí. Todo esté en algún registro. Y por eso también se genera el resto de contratación. Y también como para tener control. O sea, el hombre... ¿Cómo? ¿Contraloría? Control. ¿Pero de qué hablas? ¿De la historia? No, contrato. ¿De contratación? Sí, y ahí volvemos a que Rousseau dice que los hombres malos, y por eso necesita un Estado que le diga las cosas tienen que hacer así, papi. O si no, mire, son esas sanciones. Pero el Estado no es omnipresente. El gobierno no es omnipresente y no puede ver todo. Por eso en Paz de Ari por otra vez a... ¿Pero en Paz de Ariporo está mal por eso? No, Pero esos son contratos interpersonales. Y la palabra es un contrato. contrato, La palabra es ¿Qué es un contrato para ti? un acuerdo. Es un acuerdo. Es un acuerdo. La palabra es un acuerdo. ¿Cuándo yo hice contrato con Petro? Es que viene o sea, los contratos heredados. Y ¿Qué? estamos, yo personalmente soy o sea, no estoy Disgustado. disgustado con eso. O sea, todo el mundo aceptó el contrato social. Nunca lo aceptó. No todos, pero la mayoría. Nunca lo aceptó. O nadie. Nadie nunca aceptó Fue esto que imposición. tenemos. Pero nacimos con esto. Tú. Exacto, fue una imposición. O sea, fue ese contrato heredado que dice Gómez. Ok, sí. Entonces ahí viene el concepto de que fue un contrato implícito. Porque es que un contrato es entre dos personas. Y todos saben los términos y todos dicen que esos términos se tienen que cumplir. Eso es un contrato. ¿Quién hizo la Constitución del 91? ¿Cuántas personas? Muchas. Y esas personas, es que ahí viene el problema de la democracia representativa. No pueden representar a todos. Esas personas, ¿cómo van a representar en ese momento qué población había? 40 millones, qué sé yo. 35. Exacto. ¿Representar qué es? Que yo te digo, si tú me vas a representar en mi boda, porque yo no puedo estar en mi boda, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y tú me vas a representar respecto a lo que yo te dije. ¿Sí o no? Sí. Entonces es otra vez esa cuestión del contrato implícito, de que no, fue un contrato implícito que las dos partes aceptamos, pero nunca hubo como un papel o algo donde todos, absolutamente todos los colombianos, estuviéramos de acuerdo con que esas personas pusieran las leyes y nos fuéramos a regir por medio de esas leyes. Eso nunca existió. Lo que pasa es que la representación se fue subdividiendo mucho. Porque, o sea, un pequeño grupo le puede dar su representación a alguien y ese alguien con otro grupo en ese mismo, se va creando como una sistema de estatus social. Una pirámide. Sí, nos reunimos, bueno, nosotros pensamos más o menos igual, él nos va a representar en la escala que está más arriba. Sí. Y así es más o menos hasta llegar a un punto donde se difuminan los intereses del individuo en una representación. Y es que no le puedes preguntar a todo un país qué es lo que quiere sobre algo. O sea, aún así, por ejemplo, ahorita va a haber esta ¿cómo se llama eso? Reformato. No, lo que Consulta popular. consulta popular. Por lo general, ¿cuántos votos hay en una consulta popular? Pocos, por ahí 5 millones. El 10% de la población total.
para una pregunta que se debería hacer para todo el país. ¿Y qué se hace para todo el país? Exacto. Y es que ya hay entran otros factores de que el Estado no puede llegar a todo el mundo al mismo tiempo. A ver, el Estado, El Estado no es omnipresente. a ver, no se ha adaptado a los tiempos modernos. Existen medios digitales. Sí, dígale eso a una comunidad indígena en la mitad de la selva. Se puede solucionar. O sea, la Pero gran para mayoría- eso tendría que llegar el Estado. Sí. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué el Estado? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué tiene que existir para ti? ¿Por qué? Mm, de cierta manera, hay muchas... el mundo llega a un estado de tecnificación en el cual es necesario de que alguien se ocupe de ciertos aspectos de nuestra vida para que podamos interesarnos en algo aparte, que no sea, bueno, me enfermé, pero no tengo que saber de medicina para poder atender mi condición, Claro. o alguien tiene que saber. Entonces, alguien tiene que saber de medicina para atender mi condición. Entonces, se va tecnificando. Esa persona va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo herramientas, pero también necesita algo que la proteja. Y cuando va creciendo la sociedad, se va haciendo más vulnerable a diferentes factores, porque de cierta manera, si no hay una sociedad, eventualmente sale algún factor o alguna anomalía, va a incurrir en la violencia o en algún tipo de injusticia. Entonces ahí es cuando entra algún tipo de autoridad y dice, no, espere, usted le tiene que pagar a él por sus servicios, Ujú. porque si no, así no son las cosas. Usted no puede abusar de los servicios que le está ofreciendo. ¿Tú cuántos años tienes? No, en serio. 18, 18. Creo que tienes más, pero bueno, 18. me entiendo. Bueno, tienes 21. Tú en 21 años, tú has usado el Estado para comprar o sea, para hacer efectivo un contrato, un acuerdo. Porque lo que estás planteando es que el Estado sirve para cumplir acuerdos. Que es lo de, si alguien me presta un servicio médico, yo le tengo que pagar a él, al médico. Sí, Tú en 21 años has necesitado al Estado para hacer cumplir o sea, tus contratos. tengo un contrato de arrendamiento. No, Pero no es más, que- con el internet, contrato de internet. O sea, llevamos más a personas. Ahora no nos metamos en empresas ni EPS ni nada de esa mierda, sino personas. En plan, contratos puede ser, oye, Nicolás, ¿puedes traer un multímetro para la clase de mañana? Eso es un acuerdo. Mm, Tú has necesitado al Estado para eso, para cumplir esos acuerdos. Cuando se tiene que ofrecer un servicio, Sí. es muy útil. A ver, tú necesitaste el Estado para. No se necesita, pero le cubre las espaldas. Digamos que yo listo, hago un contrato con EFER. EFER, vamos a hacer una sociedad donde usted se va a encargar de la producción y la extracción de minerales, tales como cobre, bueno, carbón, y yo me voy a encargar de la distribución. Sí. Listo. Resulta que yo cojo esa distribución, pero no le doy su porcentaje. Me retiro. Él me cuenta a mí y yo nunca me asesoría contigo. Y te jodes. Y yo le cuento a mi primo y mi primo le cuenta a todo el mundo. El problema es que ¿por qué contrataste conmigo? Porque me viste a mí ciertas aptitudes y actitudes con las cuales tú dices, bueno, Efer sabe de esto, Efer sabe de lo otro, Efer esto. Es honesto. ¿Por qué? Porque no sé, me miras cara de honesto, a menos de que no tengas una información de otras personas. Sí.
Si no, no pactas conmigo. ¿Por qué compras la leche del de uno? ¿Por qué comes pan de esa panadería? Porque hay un Estado que cubre y te protege de que ese panadero no te vaya a intoxicar. ¿O es porque el panadero, porque quiere vender, hace bien el pan y que si lo hace mal no le compran Pero es más? que por sí el Estado se supone que vigila que el panadero en sus instalaciones tenga todas las condiciones de salubridad adecuadas para hacer su labor, para dar su servicio. ¿Tú sientes que si no, o sea, que No si es necesario, no es obligatorio, o sea, no digo que, no digo que sea obligatorio, o sea, que si no está el Estado no se puede hacer, pero el Estado se supone que nos cubre las espaldas, listo, alguien se intoxicó en esa panadería, Estado, ¿qué está pasando ahí? El Estado hace una investigación de qué pasó en esa panadería y el acto de sucesos de que por qué esa persona se intoxicó y en el dado caso de que la culpa sea del panadero, sanciona al panadero. De que nosotros muchas veces pasemos por encima del Estado y que nos vale el culo, es un tema diferente. O sea, si a ti un pan te sale con moho, vas a la policía y que revisen esa panadería. O vas al panadero y le dices, A ver, ¿tú vas a la policía o simplemente dejas de comprar? bueno, ese es otro punto. Voy a la policía y que compre. Pues que, ¿por qué estamos? Bueno, no tú, una persona normal. ¿Va a la policía o deja de comprar? Por lo general, depende del tipo de persona. La mayoría dejaría de comprar. O si por ejemplo es una panería muy grande, iría a algún medio de comunicación, dirían, ese pan me salió moceado. Exacto. Lo que pasa en TikTok, esta clase de productos es mala. Esta clase es... ¿Y dónde está el Estado ahí? El desprestigio de la gente es inmenso. Lo mismo, o sea, los medios de comunicación lo que han hecho es democratizar la información de una manera en la que tú sabes que antes de comprar algo no recurres y no pienses, no, yo lo compro es porque el Estado lo protege. Tú miras una review en YouTube, buscas en TikTok información de ese producto, qué dicen estas personas, qué dicen lo otro, y con base en la experiencia de otras personas lo compras. Mejores micrófonos, calidad-precio. Mejores celulares, Xiaomi, calidad-precio. Nuestra opinión como individuo no vale tanto a menos de que tengamos No. una comunidad atrás, pero vale más nuestra opinión Sí, como vale comunidad. mucho. Si muchas personas llegan a decir, es que nos está saliendo pan mosqueado de esa panadería, el pan sale así, sí, 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 ahí el Estado ya incurre. A ver, la opinión no es simétrica. Hay personas que tienen más opinión que otras. Sí, es cierto, pero porque otras es que- personas se sienten... Es que para eso también viene el mercado. O sea, hay empresas que se dedican solo a calificar restaurantes, calificar sitios. Que puede ser como las estrellas Michelin. Sí, En o sea, plan, si tú vas a un lugar que tiene una tiene comunidad una detrás o de que... dos, pero ahí sale esto. O sea, si tú vas a un lugar que son 2 estrellas Michelin, no puedo inventar porque no sé nada de eso. Tú estás yendo porque alguien que es experto, que no es el Estado, que es experto en su área, en comida, consideró que es merecedor de tal título. Sí, pero no estamos... No, ahí no está... Es un estándar de calidad, Sí. no de sanidad. Es lo mismo. Si no hay buena sanidad, ¿cómo puedes asegurar que tenga buena A calidad? ver, si tú miras que hay ratas en la cocina, ¿tú dirías? Es que, es que puedes averiguarlo entrando a Google Maps y buscar restaurantes y clasificar por peores reviews. Probablemente veas cosas asquerosas. 2 estrellas y nadie va a ir. Salubridad tiene que ir ahí. Pero el Estado no... ¿Y para qué? Que deje ir la gente y que se acabe el negocio. De malas el dueño que no se puso las pilas. ¿Sabes cuál es el problema? Pasaría eso en primera y en segunda le llegaría una sanción. ¿Qué peor sanción que perder todo lo que invirtió en el hotel? Que tenga que perder más pagando una multa. ¿Y por qué? Weón. No, de pronto simplemente es malo su trabajo. De pronto no es mala salubridad, sino es cocina asqueroso. O sea, ¿por qué tendría que pagar una multa? Ah, ahí sí es diferente. Ya no estamos hablando de salubridad. Cocina asqueroso.
tus habilidades no sirven para ese negocio. Quiebra, entonces lleva su dinero a otro lugar. Sí. A ser sastre. Hacer sastre. De cocinero a sastre, de chef a sastre. Pero pilla incluso que aún siendo así, el Estado tiene que tener cierto control en esos negocios. Por Es eso, que por eso pues- la Cámara de Comercio tiene que registrar todas las empresas o microempresas que se creen. Deberíamos ir a la Cámara de Comercio y registrarte como empresa de música. Yo tengo un registro, de hecho, cada uno de nosotros tenemos Sí. una cosa que se llama RUT. Sí. El RUT. Ese es el. Registro único tributario. En el RUT uno define su actividad comercial. Y define, bueno, Bueno, yo la verdad nunca. uno dice, bueno, mi principal fuente de ingresos es debido a esta actividad. Tal. ¿Tú quieres que el Estado sepa cuánto ganas en todo momento? ¿Crees que es necesario? No, pero pille que en general los estados están yendo hacia ese. Sí, Y es bueno. para ti. Es bueno que el Estado sepa cuánto pollo compré hoy. No siento que sea bueno, pero siento que va a ser inevitable. Y no es por el estado, es por la No, tecnología. eso va a ser inevitable. Exacto, va a ser inevitable. Y no es por el estado, es por la tecnología, es por el avance. Como tal. No, sí, es verdad. Y es un resultado. La sociedad va evolucionando, queramos o no. Bitcoin. No necesariamente Bitcoin. Bitcoin Bueno, un día a porque- otro puede caer a cero. el que tiene invertido en Bitcoin. No, ahorita. No, no. No. No, ahorita tranquilo, no saque la plata. Lo No que pasa- especulemos. Podemos hacer un break. Bitcoin genera tiene un valor agregado. Él defendiendo su inversión tan bonita. Capitalista. A ver, el oro siempre ha mantenido su valor. De hecho, ha aumentado. ¿Por qué? Porque, ¿Por qué es escaso? bueno, sí, porque es escaso y La visión que le da la gente del oro. ¿Y por qué porque es útil? escaso, porque no, aunque antes que no era útil, No es útil, pero tiene valor. no, es muy útil actualmente por la electrónica y todo eso. Pero antes de que Bueno. fuera útil, tenía mucho valor. Porque era un bien escaso y era aceptado en todo el mundo. O sea, fue algo que el humano tuvo atracción natural al oro. Porque era brillante y se Sí, parecía. o sea, aunque hubieran sociedades separadas, en plan, separadas en comunicación, cada sociedad valoró el oro. Entonces fue algo natural, algo general. Entonces una forma de mantener riqueza, en plan, hace 500 años, de alguien que se iba a, de Asia a Europa, los mercaderes, no usaban monedas, sino usaban oro, un bien que preservaba, en plan, las monedas de Asia, en plan, no podía llegar a Europa y decir, hey, esto vale dinero, esto equivale a esto. No lo conocían, pero el oro sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Bitcoin? Bitcoin nace por la necesidad de ocultarle al Estado o intentar ir fuera del Estado en cuestiones económicas. Sí. Es un bien escaso, son 21 millones de bitcoins y nadie lo controla, que es la antítesis del Estado. Pero se van creando poco a poco. Poco a poco hay No, más no, no. bitcoins. No sé, o sea, ya hay una cantidad de bitcoins Se y no minan. se minan. Por eso. No sé es qué. crearlo. Ya hay una cantidad, es como en la Tierra. Hay 1000 unidades de oro, Sí. ahora mismo hay 300. No se crea 100 cada vez que se mina, sino ya hay. Ok, y se van. O sea, están los 21 millones de bitcoins y cada vez se van. O sea, casi solo- cuando se acaben esos 21 millones, que ya todos están. ¿Qué harán? Se comercia con la moneda. O sea, va a ser una moneda sin Cambio. sin inflación. Perdón, sin emisión. O sea, sin inflación. Sin probabilidades de inflación. Ok, interesante. Pero actualmente es necesario que los bitcoins se estén minando. Pero igual. No, No es necesario. De hecho, sí, es para que se mantenga la red. Y el hecho de minar
te genera buenas ganancias, ¿sí o qué? Un poco, sí, bastante. O sea, es un incentivo que le da el privado para que la red se mantenga. Porque si no hay computadores Pregunta. que Sin validen la información, en plan, yo le envío 100.000 pesos a Nicolás, ¿quién? No hay un servidor mundial. es el blockchain. Exacto. Entonces, eso es un incentivo para que se mantenga el sistema. Sí, pero a lo que yo me refiero, o sea, según lo que entiendo, eh, el, el minar bitcoins, Sí. puede que ahorita haya unos, no sé, 2 millones de bitcoins en circulación, Hay como, no me acuerdo cuántos hay. pero hay 21 que se pueden ir minando. Digamos que en 4 años comience la computación cuántica Ujú. y se comiencen a minar los bitcoins así y aumente su circulación. No tendría inflación. Se autoajusta. Con, O sea, si tú minabas hace 10 años, te daba un Bitcoin por bloque, digamos. Ahora mismo te da un Bitcoin cada 10.000 bloques. O sea, se va ajustando la capacidad pero eso va a ser de ganancia. eso va a ser exponencial. Es que es así. Bueno, Un punto que quiero tocar es que se puede caer. O sea, existe la posibilidad. Sí existe la posibilidad. Nada seguro. Eso sí hay que decirlo, güey. sí, Pero actualmente sí genera actualmente sí tiene un valor agregado. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Tener bitcoins o tener estos algo material. los meme coins o Espera, Yo- ¿la economía es material? Ahí no. qué es la economía? Perfecto. ¿La economía no es material? ¿Los bitcoins son materiales? No, la economía no es material. O sea, el dinero que tú tienes en Nequi No. y que pagas no es material o sí es un material. servicio es material, no. Estamos hablando de economía. Uy, o sea, ¿qué es la economía? ¿Qué es la economía? Por eso, ¿qué es la economía para ti? Usted es economista, dígame. Si no, pues te pregunto a ti. Porque es que tú ya defines la economía y me preguntas si es material. Su cambio, O sea, para mí son... su tasa de cambio es material, pero su estructura no es material. O sea, la economía nació a partir de bonos o de intercambios, de trueques. Tú estás hablando de mercado financiero ahí. ¿Es una parte de la economía? Sí. La economía es ese conjunto de interacciones humanas que es en sí el mercado, que es el comercio. ¿Y es material? ¿Qué es lo material no, para ti? ¿Lo no. tangible? Sí se divide. ¿Lo tangible? Pero los servicios no son tangibles, Los entonces no. Entonces, Por eso exacto. te dije que los servidores no son ágiles. ¿De qué estamos hablando? Bitcoin. Pero no me acuerdo de qué exactamente. Así que actualmente sí hay un valor agregado. Además, yo antes estaba mucho en internet. Yo conocí una vez un estafador y ahí me di cuenta del valor agregado. Hoy me llamaron para estafarme. Fue tan bonito. O sea, recuerdo que mi amigo estafaba a gente vendiendo armas Esos amigos. en juegos, pero Ok. y robaba cuentas y tal. Y él solo se limitaba a recibir pagos mediante cripto. Entonces, el valor agregado es que es una manera muy eficiente de comerciar entre personas eh, sin que haya alguien que te supervise. De hecho, ya que estamos hablando de eso, la Deep Web es un gran ejemplo. Hay mercados de drogas, la Deep Web, y es súper competitivo, nadie lo regula, exceptuando las opiniones de las personas. Y he escuchado que es donde mejor se puede ver la calidad, donde mejor se puede encontrar la calidad de drogas. Como hay tanta competencia entre personas, a pesar de que no hay gente supervisando. A ver, hay estafadores buenos y hay estafadores tan malos como este, güey. O sea, de la nada tú le pides a alguien 350,000, pero ya se los devuelvo. Es solo porque tengo caído el Nequi y el David Plata. ¿Quién era? ¿No lo conocías? Ni idea, marica. Uy, ahí ya es más grave cuando o sea, los más tops son los de los familiares. Tipo que emulan la voz de tu mamá. Sí. ¿Estás teniendo temas? Bueno, Deep Web. ¿para dónde va la charla? ¿Para dónde va? O sea, yo estoy justificando que. Primero, estábamos hablando lo del pan, ¿sí?
Sí. de que él ve que él definió como el Estado como alguien que supervise los contratos. Sí, o sea, una necesidad. O que te dé la seguridad de que se va a cumplir ese contrato. Sí. Así es como lo ves tú. Bueno, entonces yo te doy un ejemplo de tangible, existente, donde se ve calidad, que es la Deep Web. En la Deep Web hay mercados, hay una especie de Amazon, donde se vende drogas, cualquier tipo de cosas, armas, tal. Entonces, ahí a pesar de que no se usa Visa, Mastercard, sino criptomonedas y tal, y no hay supervisión del Estado, o sea, no hay una DANE, perdón, una superintendencia del comercio y tal. A pesar de que no hay eso, no hay estafas. Bueno, no suele haber estafas. No suele haber estafas. O sea, se genera nombre, ¿entiendes? Una fama. En plan, Sebastián 01 tiene la fama de que nunca robó nada y que vende calidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente? Ir a comprarme a mí. No a comprarle a Juanito Pérez, que tiene una estrella y que tiene fama de que roba y que suele diluir la droga. ¿Han comprado? No, entonces. No, pero eso sí es verdad. Lo de ¿Que diluyen la droga? O sea, el punto es que debido a la competencia Sí, sí, No. sí lo entiendo. Y es que un y mercado, que no necesariamente tiene que estar el Estado para que haya una calidad. un mercado virtual funciona diferente que un mercado local. Digo, sí. Oye, el local es peor. Local, si alguien te estafa acá, tú puedes ir a confrontarlo e ir cara a cara. Tienes más poder localmente. Virtualmente te estafaron y perdiste tu plata. Pero lo puedes boletear por internet. Bueno, te robaron, en plan, compraste pan virtual. ¿Qué haces? Pan virtual. Bueno, drogas. Bueno, drogas. Pan ¿Qué haces? virtual. ¿Qué haces? Pan virtual. ¿Pero dónde es el pan? Es en Es mogolla. ¿O escalado? Escala. Escala. Si me sale salado, pongo una estrella. Y digo, me salió salado la grama, calado. Sorry. Sí. Y el resto de usuarios va a ver si les interesa o no mi comentario, si les sirve o no. Que también puede ser falso tu comentario. También. Es que esa es la visión del consumidor que debemos de tener. De que a cada rato nos pueden estafar. Sí, sí. Por ejemplo, de igual forma, un vendedor puede tener muy buenos comentarios, pero no sabemos qué comentarios son ciertos. Sí. Para eso existen las colaboraciones pagadas, por ejemplo. Sí, no sé qué no, pero eh, O sea, a ver, lo típico de el influencer que sube y dice, usen esta marca, eso. sí. Sí, ¿Tú aún sigues viendo que el Estado sea necesario para cumplir los tratos? ¿los qué? Los tratos. Pues, si usted comprara alguna web, digamos, una maquinaria, un generador de luz, que le valió 30 millones de pesos. Sí, Inocentemente lo compra, pero nunca le llegó. sí. ¿Usted puede mandar a alguien? No. No. Pero ¿por qué se lo compraste a esa persona? Independientemente. ¿Cuántos meses comprar internet? Imagínese que hubiera tenido buenas referencias, y que Sí. aún así nunca hubiese llegado a eso. Mal por mí, generalmente. Pero, Literal. ¿Cómo? o sea, O sea, qué cagada que haya sido el primer estafado. sí, mal por mí, pero. Y también mal por él, porque él daña la reputación. O sea, yo imagino que elegiría a alguien con años de experiencia Sí. y daña su reputación de años por robarme 30 Míseros millones. míseros millones a cambio de su reputación. Es que exacto. O sea, ¿cuál es el propósito del estafador? ¿Estafar a una sola persona? ¿Por qué KFC no llega? O sea, ¿por qué tú vas a KFC y el de KFC no te saca un arma? Imagina que lo hagas solo una vez en el mundo. Una vez en el mundo. Es que- Solo una vez. Pero es un arma. Y Aiza me roba 500 millones de pesos. Es una pistola es una pistola de aire. O de bala. O sea, llega Kentucky, hermano. Y siento aquí el militar. Sí, sí, sí.
El coronel. El coronel, Le el roban coronel. 500 millones de pesos. Ahí está. KFC. KFC. Pues, ¿qué haría usted? Yo. Hay un video. Y me haría popular y probablemente gane más de 500. Gane más de 500. ¿Y se acaba KFC o no se acaba? Sí. Yo creo. No, ¿Seguro? yo creería que sí, generalmente. Kentucky te apuntó con una pistola. No sé, usted está diciendo eso. Por eso. Tú irías a un Kentucky. Hay mucha gente que no le importaría. Bueno, pero Y probablemente. es que Kentucky no está en un solo lugar. Esa cosa es muy grande. Por eso, pero probablemente su retorno sea. Quizás disminuya un poco, ¿Qué le pasó a Coca-Cola? ¿Qué le pasó a Coca-Cola con los latinos? Bajó en México y en Latinoamérica, pero no va a morir por eso. No va a morir. No muere, pero bajó. Pero. Pero bajó, no. Pero solo esa acción. O sea, Solo esa acción probablemente influye en su registro anual. De 2, 3, 20, no sé cuántos millones de dólares. Que no es poca cosa, solo por hablar mierda. Mm. Pero, o sea, por ejemplo, si usted le Kentucky Ujú. le apunta con un arma de pollo, Sí. No. Nada más real. una alita de pollo, y le roba 500 millones, usted podría retarlo, ya ve, y ellos van a perder plata. Pero usted nunca va a recuperar su plata si no imparte justicia por mano propia o si no busca justicia por mano estatal. A ver, si Kentucky quiere arreglar su problema, me volvería la plata. O sea, para intentar eliminar el problema. O también existe la colaboración privada. Personas se compadecen de mí y me dan. a ver, pasa, weón. Pasa como lo de. O sea, ¿cómo se llamaba el que se lanzó a Venezuela? Edmundo González. mundo. Edmundo González hacía presentaciones políticas en lugares tipo casas. Una vez hizo una presentación política en un restaurante. Mm. Sí. Y ese restaurante, por haber aparecido en un video, el gobierno venezolano lo cerró. Los manes del restaurante una vez hicieron videos y gracias a eso recuperaron un montón de dinero. Y empezaron a ser famosos, empezaron a. Pero creo que eso fue un resultado del propio gobierno, de un estado corrupto. Sí. Lo que quiero decir es que la colaboración privada sí sirve. Y sí existe. Y sí existe. Sí. Pero usted también puede usar, ven el estado como una herramienta realmente. No. Existe justicia privada y existe seguridad privada. ver, sí. Por eso, es una herramienta. Ustedes verán si la usan o no. Sí. Sí, yo nunca estoy diciendo que el Estado va a estar siempre ahí encima, pero hay muchas cosas que va a intentar regular sí o sí, y otras cosas, más que todo en el término del individuo, que va a decir, hagan lo que quieran y si necesitan ahí verán. Ya otra cosa es que muchas veces es complicado llegar a ese Estado porque somos 40, 50 millones de pelagatos que no escuchen a uno por X o Y razón. Hay que a veces hacer una tutela o un maricaz. Mm. Entonces, eso. Pero el Estado es una herramienta y es algo que de cierta manera nos beneficia. Muchas políticas estatales influyen en el desarrollo de la economía de una sociedad y el desarrollo del sector privado. Pero es que tú lo ves como algo muy necesario. De que sí o sí tiene que hacerlo eso. Es que si fuéramos todos privados. Es que ustedes, digamos, hagan una apuesta. Yo puedo ser mediador. Pueden haber empresas privadas, literalmente. De que, en plan, imagina yo soy una empresa y ustedes son dos empresas. Es que ese es el concepto del capitalismo, que se regula a sí mismo. Pero, Es el concepto de libre mercado, no de capitalismo. bueno, libre mercado. Ustedes apuestan algo. Pero Pero ustedes me dan el dinero a mí. Como yo tengo una fama previa, no me voy a robar esa plata. sí. Y al ganador yo le voy a dar el dinero. Sí, pero, o sea, fíjense con ese mismo concepto de libre mercado, de que es muy fácil de que se generen como monopolios.
No. No. O sea, si alguien, por X o Y razón, si sean las condiciones adecuadas, comienza a tener todo el mercado, es complicado sacarlo de ahí. Históricamente, no. Históricamente No, los peces gordos han sido comidos por los peces pequeños. ¿Cómo empezó Google? ¿Cómo empezó Amazon? Mira, un caso reciente, No hace sé. 3 meses, DeepSeek, una empresa no la más por el mundo, pero tampoco con el nivel de capitalización de mercado de OpenAI. Los monopolios existen. Los monopolios existen actualmente por el Estado, porque el Estado les dice, usted es el único que puede producir esto por ley y nadie más, los otros que produzcan no lo pueden producir a menos que lo produzcan por mercados negros. Pero la única forma de que exista un monopolio real es por medio del Estado que le brinde, digamos, esta cosa de las... Derechos. De derechos, o sea, los derechos Derechos de únicos. producción. Y no, hay otra cosa, Patentes. patentes. Las patentes, las del Estado. Y ahí es que se generan los monopolios y los problemas de que pueden subir los precios lo que se les dé la gana porque son los únicos que pueden producirlos. Pero igual, así hagan eso, van a haber mercados negros que subrepticiamente... Las patentes es lo peor que existe. Ralentiza el avance humano. De hecho, es cierto. O sea, es un poco contradictivo porque uno pensaría que es como una especie de incentivo para que las personas innoven, pero no. Se imagina Es todo lo contrario. que todos los, no sé, lo mismo con ChatGPT, que solo haya una empresa que produzca computadores, que sea Microsoft, que solo haya un software. ¿Quién fue el primero en hacer IA? No sé, Microsoft. Imagina si solo Microsoft hubiera tenido la patente de la IA, patentado la IA y solo Microsoft se hubiera hecho lo de la IA. Seríamos muy atrasados con respecto a actual, con respecto a lo que tenemos ahora. La idea se podría patentar. No se puede, pero es un caso, es un ejemplo. Pero sí se puede ver como medicina. Existe algo, en el libre mercado existe algo que se llama el monopolio natural, que el monopolio natural es un productor, tiene un conocimiento ventajoso respecto a los demás productores, algún conocimiento. Por ejemplo, lo que le pasó a Microsoft. Windows, fue pucha. Pero ahí pues eso hizo que, que él tuviera el monopolio en un cierto momento respecto a costos, respecto a innovación. Sí. En eso se pueden dar los monopolios. Que una empresa produzca más barato, o sea, que no tenga tantos costos respecto a otra, obviamente va a tener más mercado porque va a sacar los productos más baratos. Eso es un monopolio. Pero eso no lo veo malo, porque si ya los productos más baratos, pues beneficias a las personas. Pero de cierta manera y en algún punto va a llegar otro que se lo va a pasar. Y así sucesivamente. Así es la historia. O sea, no es teórico, sino empírico. Empírico. Como Mickey Mouse. Empírico. Aquí no es empírico. Cuando se crean federaciones. Federaciones, ¿cómo así? Los oligopolios también son estatales. Sí. O puedes unirte con otra empresa por medio de ahora sí los contratos. ¿Qué hay de malo en eso? A largo plazo tú pierdes. Va a llegar alguien, va a prestar un mejor servicio. Eso siempre y cuando no haya violencia. Porque obviamente si yo voy a crear una empresa y viene Microsoft y viene una pistola Claro. y lanza llamas y me borra todo, pues obviamente. Pero si no hay violencia, históricamente los peces gordos han sido comidos por los peces pequeños. ¿Qué impide que haya violencia? La sociedad. El mismo mercado. ¿Por qué Kentucky no me dispara? Porque ¿qué quiere que usted? Le compre. Sí. Esos son los medios económicos de los que hablaba al principio, de Franz Oppenheimer. Sí, pero es que son diferentes tipos de mercado. O sea, una cosa es alimentos y otra cosa es tecnología. Pero es lo mismo. La violencia es lo mismo en cualquier Sí, mercado. pero me refiero que Kentucky quiere quemar su competencia que le está ganando. Y use medios violentos. Pues supongo que cada empresa tendrá su seguridad privada. Bueno,
violentan homosexuales. Y que también el concepto de violencia es diferente. A ver, nosotros vemos que en África o no sé dónde le queman el clítoris a las mujeres, no sé. Hay muchas cosas que por cultura nosotros vemos que es malo, Barbárico. que es barbárico, pero que es bárbaro, pero que que la cultura pues, es normal, es la cultura de ellos. ¿Por qué te vas a meter en eso? No hay un monopolio global. El único monopolio que existe ahorita Bueno, es el de sí. la violencia y es el de los estados. Tú ahorita no puedes salir con un arma a la calle a menos que tengas un permiso de eso. Sí. Yo sí puedo robar. Yo tengo una arma en mi casa. Interesante que lo diga, ¿eh? Sí. Legal, ¿no? Estado, tú tienes que existir, cáele. Cáigale, weón. Es peligroso. No, ya hay que No, estar a pero- favor de eso. pero yo Si no- usted tiene un arma, ya no. A ver, es un caso hipotético. Pero digamos, en el llano es muy Normal. normal. Y acá también. Armas ilegales. Yo creo que es más. Todo el país. Es Colombia, marica. No, pero yo creo que especialmente en zonas rurales. Sí. Pero la gente no sé. O sea, por el hecho, exacto, por el hecho de Gómez tener esa arma, quiere matar más, No, quiere robar. no, yo personalmente no quiero matar a nadie. Ya también quedó registrado ahí. Tranquilos, no vayan a la casa. De hecho, siempre he escuchado historias de cómo era el llano antes. Y era tipo. Era muy cowboy americano. Y en las fiestas, cuando había el licor involucrado, Al menos son muertos. puede ser, pero se prohibía, o sea, la sociedad, no el Estado, prohibía el uso de armas y se dejaban en lugares específicos. Esa no me la sabía. Y literalmente las violencias y las masacres que hubo fueron políticas. Los conservadores contra los liberales. Y se mataban ideológicamente. Bueno. ¿Qué es eso? Tampoco hay que negar que las muertes amorosas, pues, más Pero no, yo hablo en proporción. A sí, en ver. proporción. Sí, claro. No, La masacre. no, en proporción, yo creo que las amorosas, pero No, ay, Gómez. Ay, Gómez, hermano. ¿Cuántos homicidios amorosos han habido en los últimos 20 años? bueno. ¿Cuántas masacres? ¿Y cuántas masacres? Por eso. O sea, ¿cuántas masacres Pero, por yo creerle a un man? Es verdad, es verdad. Muchas veces ni siquiera. Pero es que la gente, Solo porque sí, a ya. menos que sea un psicópata, A menos la que sea gente un no, psicópata. no quiere matar en plan. Hoy amanecí queriendo matar a alguien. Queriendo matar, exacto. O sea, mata porque dentro de él justifica muerte en plan, le pegó a mi hermana, ¿Qué es esto? un borrador. Mátala. Pero la gente no va a la calle indiscriminadamente A matar. a matar. Bueno, por lo menos no en Colombia. En Inglaterra. Guiño, guiño. Pero- Guiño, guiño a Estados Pero Unidos. eso no es normal. Ah, Qué miedo. qué miedo ir a estudiar ya. Sí, pero yo creo que Pero fíjese, el causante no son armas. ¿Por qué? O sea, en Estados Unidos. Yo creo que es más culturalmente, el modelo cultural. Sí. Sí. Los bullying, la depresión. ¿Y cómo un Estado puede corregir eso? El problema del Eso no bullying y la Eso es depresión. todo el Estado, weón, de la política. O sea, el Estado creó una cultura de la violencia en Estados No. Unidos. De la guerra en Yo Estados creo Unidos. que, Después, o sea, o sea, para ti, Bueno, puede que sí tenga razón. A ver, ¿usted no mira cómo se vuelven de locos con Trump? El mismo Estado hace que nosotros nos creamos ese cuento de que queremos tener más territorio. Canadá, ¿qué es eso? ¿Qué es el eso? concepto de patriotismo. Ese concepto de yo patriotismo. nunca he sido patricia. No, yo tampoco. De hecho, yo aborrezco el ejército. Yo aborrezco el himno, tranquilo. O sea, genuinamente aborrezco o sea, para mí es una forma de adoctrinar. O sea, es adoctrinamiento. Entras, te A mí enseñan me sobre el gusta. Estado, te enseñan que hay que cantar, que hay que respetar las jerarquías. A mí genuinamente me gustaría entrar. Más que, o sea, yo vería eso todo, ese sistema de adoctrinamiento y diría, ay, qué gracioso. Sí, Y sobre todo,
que lo más importante, tu vida es inferior al Estado. Sí. Si hay que dar tu vida por el Estado, tienes que darlo. Porque sí. Porque tú eres colombiano, porque tú le das a Colombia todo. Literalmente ese es el Y discurso. a la Virgen. Bueno, son formas de Las justificar, cruzadas. son cosas. Sí. Lo que pasa es que el Estado agarró mucho simbología de la religión. Los himnos. El pararse cuando llegó el presidente. Ponerse la mano en el pecho. Todos esos ritos son muy religiosos. Pero fíjate que nos gusta. Nos gusta. Sí, a ti te ponen el himno de Colombia y Yo la verdad sí, sí. es bonito, Y güey. hay mucha gente que se siente, o sea, ese sentimiento de pertenencia Mm. Es natural. a lo que usted iba. Cuando comenzamos esta charla hace como una hora, de que se crean estas familias, de que se crean sus símbolos. Ajá, y empieza a crecer tanto que ya no lo une la familia, sino hay que crear símbolos. Y nos gusta porque nos sentimos que pertenecemos a algo. Y si no hubieran esos símbolos, seríamos como. Otra cosa es el propósito que se le dan a esos símbolos. Sí, O sea, la persona que diga que Israel está en su derecho de matar a Palestina, este es loco. inciso, chingue su madre Israel. Pero. Tú aborreces a Israel desde tu... Ya, güey. Pero desde tus entrañas. Siento que no debería. No hay justificación para. Para la violencia. Nunca. No, yo tampoco. Pero... Ni de un bando ni de otro. Sí, Hay que dejarlo claro. sí, pero cuando alguien Pero ahí está el ataca. Estado. O sea, Pero cuando Por alguien, eso, alguien ataca. Es que no tú tiene dices derecho a. chingue su madre Israel. ¿Por qué no dices chingue su madre Netanyahu? Porque ya tienes metido de que Israel son ellos todos. Si tú le preguntas a cualquier persona en Jerusalén que si quiere seguir con la guerra en Palestina, algunos te dirán que sí porque ya se les metieron a la cabeza de que hay que colonizar y el imperialismo. Y otros dirían. "Ay, Y acaben otros esa dirían mierda, que por favor". acaben eso. Es mejor comerciar con los palestinos. Comerciemos, tengamos un mercado entre nosotros. Ayudémonos. Sí, pero el Estado quiere. Netanyahu quiere. Netanyahu. Es que el problema no es de Israel. El problema es de los gobiernos, de que quieren ser imperialistas. Pero eso es un individuo, pero que el Estado le dio el poder de crear un objetivo como nación. Y el objetivo puede ser bélico o el resultado del objetivo puede tener consecuencias bélicas. ¿cómo es que llama? Instituciones. Lo de Foucault, sí. Ah, Netanyahu usa las instituciones creadas por el Estado previamente Se llama panóptica. para, para cumplir sus objetivos. Pero no el Estado le dio el poder, sino Netanyahu usa el Estado. Bueno, usa las instituciones. Por eso tiene el poder del Estado. Y eso le da. A ver. No. Él usa. Porque nadie del ejército israelí pelearía por Netanyahu. ¿No? No. Bueno, no tantos. Eso se hacía 1%. en las épocas del rey. Sí, ahora mismo. Ahora mismo los militares pelean es por Israel. por Israel, por la gente de Israel. Y por tener más territorio para la gente de Israel. Israel tiene constitución. Sí. Todos los Sí, se países. supone que es un país. Pues no sé, no lo leí. No, pero sí, todos tienen. Sí. Todos tienen. O sea, es la forma de Legalizar. legalizar y de estructurar un gobierno. En plan, Netanyahu, bueno, no sé cómo se dice, el presidente tiene la máxima autoridad. Sí, entonces, realmente se supone que las fuerzas armadas deben defender lo que representa la Constitución y lo que dice la Constitución. El núcleo del Estado es la Constitución. Y entonces la Constitución a usted le dice, bueno, acá en este pedazo de tierra, las personas que nazcan ahí y que viven ahí van a tener estos y estos derechos. Se identificar con estas y estas cosas. Es el Y te tocó y ya te tocó ahí. porque Por naciste, obligación. porque naciste en Perú, porque naciste en Estados Unidos, porque naciste, Tú, a menos que haya nacido. Es que ya estamos entrando a secesión, güey.
Estamos tocando resto de temas. A ver, ¿tú qué opinas de los paraísos fiscales? Uy, no, no, pero es que No, es que se me hace ocurrir una analogía con una empresa de internet. ¿Te imaginas que una empresa de internet, tú te quieres salir porque alguien te da un mejor plan, más barato, pero la empresa de internet te obliga Pero- a quedarte con él? pero a lo que iba con lo que antes, ahorita hablamos de lo de la empresa de internet, a lo que iba con que las fuerzas militares defienden lo que representa la Constitución, es que lo que usted decía, no pelean o no se supone, a menos de que sea un régimen autoritario, que ya es otro término, un dictador va a hacer lo que quiere y lo que se le haga, a menos que sus fuerzas armadas se le vayan contra atrás, pero igual las consiente tanto que por lo general no lo hacen, A ver, esos dictadores tienen constitución también. pero no Nadie la lo hace. siguen, Venezuela. Como que no. ¿no? O sea, Se justifica. si las fuerzas militares defendieran la Constitución, hubieran caído como o Chávez hubiera caído a los años. Bueno, sí. Pues pero Chávez es una constitución nueva. Sí, desde Chávez ha cambiado como 6 veces, 7 veces la constitución. Y no espero. Bueno, sí, claro que sí. Pero es que estamos en autoritarismo, eso es tema aparte. Sí, Vamos pero a hablar de las democracia. famosas democracias. O sea, si alguien, si un No, pero gobierno. Venezuela es una democracia. No, Legítima. Constitucionalmente, sí. No, ya. es legítima. ¿Cómo que legítima? Es legítima. Es constitucional. Lo que pasa es que ¿quién define qué es una democracia? ¿La Constitución? No. Corea del Norte es una democracia. Solo porque hay consultas y hay votaciones, hay elecciones. porque ganó por un 99%. No solo estaba molestando, pero sí. Pero ¿qué? Entonces, si un gobierno se sale dentro de las normas que la misma constitución rige, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial tiene que intervenir, sí o sí. Por eso se supone que el Estado se divide para que no todos Sí, tengan división de poder. chicharras, simones, limones. Eh, entonces, sí, las fuerzas militares no pelean por el jefe de Estado, pelean por la Constitución, por lo que representa el Estado. El que representa ese Estado es muy variable, depende también de como la gente se identifique o cómo se constituya esa constitución en ese momento. Que, o sea, lo que usted decía, lo que decían, no le puedes preguntar a 50 millones de personas qué quiere, porque muchas personas van a querer cosas diferentes y Por que eso- se contraponen a eso. Entonces tiene que llegar a un contrato social donde, bueno, algunas van a perder esta condición, otras van a perder estos derechos, pero tenemos como Cosa que en un mercado no pasa. sí, pero todos vamos a tener como un bien común, más o menos. Entonces, ¿cuál era el ejemplo de eso? No, ¿Cómo hacía? ¿Qué quieres decir? contra el gobierno. Porque tú quieres un militar, ¿no? De respecto a eso. Sí. O sea, pero a ver, tu argumento es que el ejército debería regirse por esa constitución y debería velar por el interés de que se cumpla esa constitución. ¿O quién vela por el interés de que se cumpla esa constitución? Las Fuerzas Armadas. O sea, si el gobierno no cumple con lo que establecido por la Constitución, las fuerzas militares tienen que cambiar el gobierno a fuerza, así no quiera. El gobierno no quiera salir, tiene que cambiar ese gobierno. Yo te doy un ejemplo. Chávez hizo eso. Sí, de hecho sí. Él como Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué te da la garantía de que esas fuerzas armadas... No me acordaba, pero sí. Lo otro que pasa es que todo, toda organización, todo concepto es muy corruptible con los humanos. Todo es muy volátil. Sí, totalmente. Entonces, el ideal de lo que se debería hacer nunca va a suceder. Jamás. Nunca va a ser 100% efectivo en ningún aspecto. Entonces, ¿cuál es la solución para ti? Es un problema muy complejo como para resolverlo de la nada. Pero ¿qué noción tienes? ¿Qué quisieras que cambiaran esta democracia? Es
que siento que lo ideal es que o sea, que las reglas, hay un sistema que está que es más o menos funcional, se supone, pero nuestro actuar como individuos lo hace disfuncional. Entonces, se debería crear un sistema donde deba tener en cuenta ese individualismo que nos hace muchas veces actuar por bienes, por intereses propios más que por intereses comunes. Ok. Y eso se supone que ya está, pero eso es muy complejo para decir No está. así. Y esa solución es el mercado. Todo del mercado. O sea, lo que tú dices es que debería haber un sistema que se adapte a los humanos. Sí. No que se adapte al ideal que debería ser el humano. Entonces, el mercado se adapta bastante bien a lo que es el humano. En plan, la gente que más dinero tiene en un mercado no violento Bueno, sí. es la que mejor servicio genera a las personas. ¿Saben qué siento? Miren, nuestro concepto de Estado no tiene ni 300 años. Nuestra historia como humanidad tiene milenios. Sí. Sí. Lo más probable es que en algunos pocos cientos de años, si el concepto estatal que conocemos ahorita dura más de 150 años, honestamente me sorprendería. Pues, Yo siento que a futuro lo más probable es que la sociedad va a evolucionar a sí misma. Sí. Y siento que se va a terminar haciendo como el sentido de pertenencia ya no va a ser un estado como un país, ujú. sino va a ser nosotros como especie. Y yo espero que pase eso. Ok. En ese momento, los sistemas de control serían directamente al mercado. Y, y sí, honestamente creo que va a pasar eso, pero no va a pasar ni mañana, No. ni en un año, ni en 10 años, ni en 50. Ese es un proceso muy lento y por ahora tenemos que saber cómo manejar. En lo que tenemos. Sí, sí. Claro. Es que el mismo hecho de la Edad Media. ¿Cuánto duró la monarquía? Mm. ¿Cuántos siglos? O sea, es lógico que eso no cambie de la noche a la mañana. Y la única batalla que uno puede dar, más que una política o más que algo impositivo, tiene que ser cambiando a la población, a la sociedad, a la gente. Sí. Eso lo dice. Se me va el nombre ahorita. Que él decía que es un autor, no sé, italiano, no me acuerdo. Que él decía que para hacer el socialismo había que hacer primero socialistas. Y es la verdad. Tú para primero a tener un programa de gobierno, tienes que hacer que la gente quiera ese programa de gobierno. Que la gente desee tenerlo. Sí, crear esa necesidad. Crear esa necesidad. Y así es que, y esa necesidad se crea que por medio de imposiciones o por medio de decir, con esta política todo el mundo tiene que hacer esto. No. O que la gente empiece a ver TikToks y videos de personas Hablando bien. hablando mierda. Hola. Literalmente. Sí, Pues bueno, muchachos, 1 hora 42 minutos. yo creo que ya es tiempo suficiente para este tema. Y bueno, ¿un comentario, Pablo? ¿Algún comentario final? Gracias. ¿Tienes sueño? No. Ah, bueno, No. no sé si alguien llega a escuchar esto, pero si lo escuchas y si llegas hasta acá, De verdad. gracias.